invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al pasaje que hermana Victoria leyó hace un momento, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de proseguir hacia la meta. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche de Año Nuevo, prosiguiendo hacia la meta. Bueno, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, nos da las claves prácticas para que usted y yo podamos con toda honestidad proseguir hacia la meta en este nuevo año. La Biblia dice en el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, subraya esto en su Biblia por favor, prosigo. Y esa es una palabra de la cual vamos a aprender en esta noche. Prosigo, dice el versículo 12. Por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Versículo 14, prosigo otra vez hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de prosiguiendo hacia la meta. Así que usted y yo estamos encomendados por el apóstol Pablo a proseguir hacia la meta, a llegar hasta la meta, no importa los obstáculos que vayamos a enfrentar. Ahora, si usted se da cuenta, el año nuevo o cuando estamos terminando un año, siempre es el año o la época donde es bueno analizar nuestras metas, pero sobre todo es bueno analizar nuestras actitudes, las actitudes que usted tuvo todo el año. Póngase a pensar, ¿qué clase de actitud yo tuve todo el año? Bueno, muchos como cada año se preparan para hacer esta clase de rituales que está por todo el internet, ¿no? Cada red social tiene sus propios rituales llenos de superstición y esperando de alguna manera traiga prosperidad, lo que tanto anhelamos, dicen ellos, la salud, el amor que tanto hemos esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, vea cuánta es la desesperación de la gente en creer en esta clase de rituales, que este artículo que estoy a punto de leerlos se publicó hace 2 días atrás. Esa es la desesperación que hay. La desesperación que hay porque alguien me diga el secreto para yo poder hacer algo y que este año que empieza me vaya bien. Es la desesperación que hay. Este artículo está titulado de la siguiente manera: Año Nuevo, dice el artículo, rituales para traer salud, abundancia y amor. Y esto fue publicado hace 2 días atrás. Y en ese artículo, la escritora, porque fue una mujer, nos da sugerencias. Ella puso muchas, yo escogí 10. Y escogí 10 porque hay algunas que ya se las he mencionado en algunas otras ocasiones, pero hay unas que son nuevas para mí y que van a sorprenderlo a usted, al igual que me sorprendieron a mí. Muy bien, la primera, si usted puede ver la lista ahí, ¿verdad? Van desde las 12 uvas de la suerte, decía ella. Y de acuerdo con la historia, y luego ella cuenta el ritual de esto, de dónde nació esta historia de las 12 uvas, se dice que cada uva representa un mes al año y comerlas al ritmo de las campanadas, decía ella, le trae prosperidad y buena suerte para cada uno de los meses del año. En el segundo lugar está sacar las maletas a dar una vuelta a la manzana. Y lo que ella explicaba es que es simbólico porque esto trae todo el año lleno de viajes y de nuevas experiencias. En tercer lugar, y es algo que nunca había escuchado, es para la cena de Año Nuevo comer lentejas. En la cena de Año Nuevo, imagínese, usted comió lentejas todo el año y tiene que comer el último día del año para poder traer, decía ella, oportunidades de trabajo y oportunidades económicas. Luego está la ropa interior de colores, dependiendo del color, ya lo habíamos mencionado, pero esto es algo bien interesante. La número 5 habla de la ropa blanca y dorada, porque esta ropa o estos colores atraen energías y buena salud. Para aquellos que esperan casarse este año, decía ella. En el número 6, ponga los anillos de matrimonio en una copa. Y así usted busca, va a encontrar el amor este próximo año. Luego el número 7, ella hablaba de quemar un papel, escribir un papel, todo lo que usted deja atrás y luego quemarlo. Esto es algo que me llamó la atención, del 8 para abajo. Número 8, ponga un billete nuevo en su zapato. Y así, dice ella, la abundancia económica va a aparecer todo el año. A limpiar la casa y abrir las ventanas para que salgan las malas energías. Y en el número 10, este también me llamó la atención, meterse debajo de la mesa.
Es una tradición que cuando usted se pone debajo de la mesa, usted atrae el amor, porque la mesa o debajo de la mesa es un lugar seguro, lleno de protección. Mire, cada una de estas cosas nos muestra cuán desesperada está la gente porque nos vaya bien en la vida. Ahora mire, esta temporada es una temporada no solamente de rituales, sino también es una temporada de ponerse propósitos. Y en ocasiones tomamos los propósitos como algo de costumbre. Lo hacemos cada año, ¿no? Y la práctica de las resoluciones o de los propósitos de Año Nuevo se remonta a más de 3000 años atrás con los antiguos babilonios. En el inicio de cada año se cree que es como un nuevo comenzar en el que usted tiene la oportunidad de ponerse nuevos propósitos. Déjenme darle los 10 propósitos más comunes con los cuales la gente se identifica cada año. Número 1, estoy seguro, hacer ejercicio y perder peso. Número 2, ahorrar más dinero. Número 3, aprender un idioma. Número 4, dejar de fumar o de beber menos. Número 5, leer más libros. Número 6, viajar más. Número 7, hacer un voluntariado en cualquier organización benéfica. Número 8, dejar de procrastinar. Es una palabra que usted y yo no usamos frecuentemente. ¿Sabe qué significa eso? Dejar de haraganear. Eso significa. Número 9, pasar más tiempo con la familia. Y número 10, mejorar la autoestima y el amor propio. Ahora, note que esos son 10 propósitos buenos, de verdad. Pero no hay diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Usted puede cumplir sus propósitos todo el año. No hay nada místico que ocurre a la medianoche el 31 de diciembre. La Biblia no habla ni a favor ni en contra de ponernos metas y propósitos, pero como cristianos creemos que nuestros planes, dice la Biblia, están delante de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19:21. Pues hacer todos los planes que quieras, dice el proverbista. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero nota el versículo, pero el propósito del Señor es el que prevalecerá. Es bueno planificar, dice Salomón, pero recuérdese que es Dios quien cumple su propósito. El comentarista Matthew Henry, al hacer alusión a este pasaje, él se hacía una pregunta, y la pregunta es: ¿qué debiéramos desear sino que todos nuestros propósitos concordaran con la santa voluntad de Dios? Porque la realidad del asunto, hermanos, es que no importa cuánto usted desee prosperidad, cuánto usted desee salud, amor, viajes, es Dios quien cumple su propósito en nuestra vida. Con razón debiéramos orar, tal y como el salmista lo hizo en el Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Nuestros deseos, hermanos, deben de ser presentados delante de Dios y aferrarnos a Él para esperar que sea Él que cumpla lo que nos depare, cualquier cosa que sea este próximo año. Para muchos, este año que pasó, este año que estamos a punto de terminar, fue el año de las victorias, de los triunfos, donde lograron alcanzar su máximo potencial en sus vidas. Para otros fue el año en el que conocieron de Dios. La Biblia dice que conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Ese fue el año en el que usted conoció de su Señor. Para otros tal vez no fue tan bueno como hablábamos este domingo atrás. Pero lo que sí estamos seguros es que este año que va a iniciar es un nuevo desafío, es una nueva oportunidad, es un nuevo desafío, es una nueva meta que usted y yo vamos a iniciar en pocas horas. Todos los cristianos tenemos una meta por delante, y el apóstol Pablo dice aquí que esa meta es Cristo. Proseguimos a esa meta para alcanzar todas nuestras metas personales. La meta que es Cristo da sentido a todo lo demás que usted se proponga hacer en este año. Su meta principal es Cristo. Alguien dijo que la vida tiene valor solo cuando tiene como objetivo algo más valioso. Y lo más valioso para usted y para mí es Cristo. En una ocasión escuché un proverbio japonés que decía: cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Ahora, lo que implican las palabras de este proverbio, o lo que está implícito en la frase, es que cuando usted cierre ese libro, usted abra otro y continúe leyendo. ¿Qué significa eso? Siempre hay un nuevo comenzar. Hay que escribir otra parte de nuestra historia. Siempre hay una nueva oportunidad. Cada año es una nueva oportunidad para iniciar de la mano de Dios. Así que
Deje que este año acabe con todos y sus pesares o con todo y las cosas buenas que usted vivió. Y si usted tiene una meta que es Cristo, entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos llegar a ella. ¿Cómo podemos llegar a la meta? ¿Cómo podemos lograr proseguir hacia la meta que es Cristo? Bueno, el apóstol Pablo nos da 3 consejos sencillos en estos 3 versículos. El primero lo encontramos en el versículo 12. El primer consejo para proseguir hacia la meta de parte del apóstol Pablo es mantenernos en la carrera. Mantenernos en la carrera. Nota el versículo 12, si es tan amable conmigo. El versículo dice, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, prosigo. Usted no gana carreras, hermano, renunciando a ellas. Lo peor que le puede ocurrir a un boxeador es tirar la toalla, rendirse. Lo peor que le puede ocurrir a un corredor es rendirse a pocos metros de terminar su carrera. Lo peor que le puede ocurrir a un jugador es no esforzarse para dar lo mejor de sí y ganar. Pablo dice, yo prosigo. Pablo constantemente hacía alusión a diferentes disciplinas deportivas, pero podríamos decir que la metáfora o la ilustración predilecta del apóstol Pablo era la de una carrera atlética. Eso lo menciona en muchas partes en las Escrituras. Constantemente él comparaba la vida cristiana con una carrera que debemos de estar dispuestos a correr. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo le dice a los líderes en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, dice él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que, note esto, acabe la carrera o mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. En segundo lugar, Pablo le dice a la iglesia que estaba a los Gálatas en capítulo 5 versículo 7, ustedes corrían muy bien la carrera, ¿quién les impidió seguir la verdad? O sea que la alusión al corredor está constantemente en todas las escrituras del apóstol Pablo. Pablo usa la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. Mire, no hay creyente que haya alcanzado su meta de permanecer completamente en Cristo, pero un atleta en una carrera debe perseverar hasta seguir. Pablo dice, manténgase en la carrera. Pablo frecuentemente usaba un ejemplo de un atleta para describir la vida cristiana. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora note que el verbo griego expresa el esfuerzo y la determinación que se necesita para participar con éxito en una competencia deportiva. Esta es una imagen útil de esfuerzo espiritual y la búsqueda inalcanzable de la victoria cuando se hace el esfuerzo y la dedicación que se hace aquí en la tierra. Dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya. Para los que están familiarizados con los Juegos Olímpicos o los Juegos del Istmo que existían en Corinto en aquella época, Pablo se mantuvo en esa carrera. Él jugó limpiamente y nunca se rindió a pesar de los contratiempos. Al final de su vida fue el mismo apóstol Pablo quien, a punto de ser sacrificado por motivo de su fe, con amor y satisfacción, él dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, subraya esto por favor, he acabado la carrera. Así que estas sencillas palabras del versículo 12, prosigo, no significan que el apóstol Pablo haya alcanzado el premio o que ya fuera perfecto, sino completamente idéntico a Cristo. Dice él simplemente se mantenía luchando en la carrera con esfuerzo y dedicación. Él dice, yo prosigo. Mire, esa palabra prosigo, si usted puede subrayarla en su Biblia, se empleaba para describir a un velocista y tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas, agresivas. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y se esforzaba con todos sus músculos espirituales, dice él, para ganar el primer premio. Yo prosigo. El prosigo significa correr o seguir. Nos habla del empeño vigoroso y dinámico que alguien pone en una competencia.
Pablo perseguía el premio espiritual con todas sus fuerzas, ejercitando al máximo cada parte de su cuerpo para llegar a la meta. Pablo corría la carrera cristiana con la intención de ganar. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero escuche bien esto, solamente uno, dice él, se lleva el premio. Ahora vea la invitación de él: sean ustedes quien lo gane. Corran de tal manera que usted lo gane, que usted llegue al final. Mire, Pablo se dio cuenta de que aún no había llegado. Entonces solo había una opción para él. ¿Y cuál era esa opción? Siga corriendo. Manténgase en la carrera. Siga corriendo. No había vuelta atrás. Este nuevo año que vamos a iniciar, hermanos, vamos a enfrentar metas más grandes que nosotros. Eso es seguro. Pero tenemos una opción. ¿Sabe cuál es? Siga corriendo. Esforcémonos hasta llegar hasta el final. Mire, cuando España condujo o dirigió al mundo en el siglo XV, sus monedas reflejaban el orgullo que este país de España tenía, la nación en sí. Las monedas que ellos manejaban en aquella época tenían un título en latín escrito: ne plus ultra, decían ellos, lo cual significa: aparte de nosotros no hay nada más. Aparte de nosotros no hay nada más. Significaba lo importante de España en aquella época. España era importante ante todo el mundo, decían ellos. Pero cuando ellos descubrieron las nuevas tierras, lo que es América hoy, ellos se dieron cuenta que ellos no eran lo más importante, que había más. Entonces ellos decidieron cambiar su moneda y de ponerle nada más, ahora el título, le quitaron el primer adjetivo y ahora decía plus ultra, que significa hay más, más allá. Usted y yo vamos a llegar al punto en este año donde tenemos que pensar y reconocer que hay mucho más que conquistar. El apóstol Pablo dice: asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Mire, esa expresión nos habla de más. Eso significa tomar anhelantemente, apoderarse de algo, poseer algo, convertir en su posesión propia. Pablo luchaba de tal manera que alcanzar eso más, decía él, hacerlo suyo, el premio tenía que ser de él. Y nuestra actitud como cristianos debe ser el nunca dejar de luchar, permanecer en la carrera, en la batalla, hasta llegar hasta el fin. No hay ni un momento en el cual digamos que no podemos hacer más, porque hay más, hay mucho más. En 1 Corintios 9:26, el apóstol Pablo escribió: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Él proseguía por lo que Jesús quería. Según su esfuerzo, él puso todo para hacer la voluntad de Dios, no la suya. Pablo nunca dijo para ver si logro asir. No, él dijo: yo voy a llegar hasta la meta. Y la palabra asir está relacionada con esa palabra de alcanzar algo. Pero no solamente alcanzar, sino hacerlo parte suya, como un sentido más fuerte, que significa forzar manteniéndolo presionado. O sea, él quiere alcanzarlo y jalarlo hacia abajo. Es lo mismo que pasa cuando usted ve un partido de fútbol americano. El hombre que lleva la pelota, los demás lo quieren no alcanzar, lo quieren derribar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba convencido que su meta era lo único que él quería alcanzar. Y recuérdese que la meta de todo cristiano es Cristo. Ahora, nota el segundo lugar. Ante las cosas que vamos a enfrentar en este nuevo año, ante los desafíos que obtenemos en este nuevo año, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos da un consejo en el versículo 3, y es olvidar lo que queda atrás. Nota el versículo 3 conmigo. Si usted tiene su Biblia, le pido que lo subraye. Dice: hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero escuche bien, una sola cosa hago. Ahorita vamos a hablar de eso. Versículo 13: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo nos enseña, hermanos, que si queremos dejar de mirar
hacia atrás, tenemos que poner nuestros ojos hacia el frente. Pablo nos enseña que debemos dejar de mirar atrás, lo que quedó atrás, para que eso no nos estorbe. El pasado nos estorba. Si queremos dar siempre más, debemos dejar de mirar atrás. Mirar atrás puede ser, déjeme decirle, no muy productivo. Nos detiene y en muchas ocasiones nos hace, en lugar de ir para adelante, ir para atrás. Jesús da un consejo práctico en Lucas 9:62. Él dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él dice: usted no puede estar arando y estar viendo para atrás, usted tiene que estar viendo para el frente. Y luego en el capítulo 17 el mismo Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Si usted se recuerda, esta mujer fue a quien, cuando iba a ser rescatada, ella volteó a ver para atrás, para ver la ciudad, para ver lo que dejaba, y la Biblia dice que literalmente ella se convirtió en una estatua de sal. El doctor MacArthur dice que la esposa de Lot fue destruida en el umbral mismo de su liberación. Recuérdese que mientras ella estaba siendo rescatada fue que esto ocurrió. Dice el doctor MacArthur: su apego a Sodoma era tan potente que se retrasó mirando hacia atrás. Tenga cuidado, le puede pasar lo mismo. Tenga cuidado, mirar hacia atrás puede ser peligroso. Así que si cuando usted está remando contra la corriente, usted deja por un minuto de hacerlo, no se preocupe, la corriente lo va a llevar de vuelta donde usted comenzó. Lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel es lo mismo que nos dice a nosotros en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Escuche bien esto: di a los hijos de Israel que marchen, que continúen. Todo atleta sabe que quienes corren en una competencia, si ponen sus ojos en lo que está para atrás, tarde o temprano se van a caer. Tiene que estar viendo hacia adelante. Si deciden mirar hacia atrás, o mirar a la multitud, o incluso mirar hacia abajo, viendo sus pies, cómo va la carrera, son propensos a tropezar y a caer, y como consecuencia quedar fuera de la carrera. El apóstol Pablo dice: una cosa hago. Literalmente esa frase significa: me concentro en esto. Y nos habla de absoluta concentración que Pablo aplica a su vida cuando de alcanzar la meta se trata. No sé si alguien pudiera ya apagar todos los canales, todos los canales. Todo su empeño, toda su dedicación estaba en su meta. Él estaba concentrado en una sola cosa hago. Concentrado en una sola cosa hago. Pero tristemente hoy en día hay muchos cristianos con complejos de chapulín que andan brincando de una cosa a la otra sin completar nada. Llegamos al final de nuestra vida sin triunfar en nada. Les dije que mirar hacia atrás puede ser un problema. Déjeme explicarle qué tan serio puede ser este problema. Esto ocurrió el año pasado, en el 2024, en los Juegos Europeos Sub-18 de atletismo, en la categoría de los 200 metros. Un atleta británico llamado Jake O. Jordan, si usted lo puede buscar en Google, le aseguro que va a ser muy gratificante. Él se confió, escuche bien, este muchacho con menos de 18 años se confió en la ventaja que tenía ante sus oponentes, que era muy grande la ventaja, y miró para atrás a sus rivales. En el preciso momento en el que él ve para atrás, 4 atletas más lo pasan, ya casi a pocos metros de llegar a la meta. Lo que hizo, si usted conoce cómo es que son las eliminatorias, el cuarto lugar, 1, 2, 3, 4 son los que califican a las Olimpiadas. Este hombre que iba en primer lugar llegó en quinto lugar y lo dejaron fuera de la clasificación para las Olimpiadas. Eso puede ocurrirnos cuando miramos para atrás. Pablo nos anima que si queremos proseguir hacia la meta y alcanzarla, entonces debemos olvidar, dice él, lo que queda atrás. No debemos vivir en el pasado porque esto nos estanca para caminar hacia el futuro. El pasado, dijo alguien, es irrelevante. Lo que importa es hacer el máximo esfuerzo en el presente que le permita a usted sostener un impulso para el futuro. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué cosas debemos olvidar? ¿Qué debemos olvidar? Bueno, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, usted debe olvidar todo lo negativo. Todo lo negativo.
Pablo tenía razón suficiente para olvidar lo negativo. Él dice, olvídese lo que pasó, recuérdese quién era él. Este hombre era aquel que odiaba a la iglesia. Pablo era el que perseguía a la iglesia. Él buscaba maneras de cómo hacerle daño a la iglesia. Y ahora lo vemos predicando a la iglesia. Él tenía razones suficientes para que olvidarse de su pasado negativo. Él fue testigo, dice la Biblia, cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir de la historia. Pablo tenía un pasado no muy grato para recordar. Él dice, olvídense lo negativo. Vea cuán malo y cuán feo era su pasado. En Hechos capítulo 7, versículo 58 dice, y lo arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Escuche bien, sus acusadores se quitaron sus túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo, este Saulo muchacho, asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Después en el capítulo 9, versículo 1 dice que Saulo, este muchacho Saulo, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El pasado, hermanos, es un buen lugar para visitar, porque nos gusta recordar, pero es un mal lugar para vivir en él. En ocasiones no avanzamos en la vida porque estamos aferrados a nuestro pasado. Nuestro pasado es como un ancla que nos detiene de caminar. Pablo dice, si usted quiere llegar a la meta, tiene que olvidarse lo que queda atrás. En muchas ocasiones, en lugar de sacarnos una sonrisa, el pasado nos pone tristes, pero nos gusta ir a él. A pesar de que nos pone tristes, nos gusta recordar. Hay que olvidar lo negativo, porque eso nos estanca. Si cometemos errores, debemos recordar que los errores son de humanos y que todos en alguna ocasión nos vamos a equivocar. Y no solamente eso, debemos buscar el perdón. Y la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo bueno es que tenemos la oportunidad de enmendar nuestros errores y ya no cometerlos más. Seríamos necios si no aprendiéramos de las cosas malas que hemos hecho a lo que nos ha pasado. Ahora, nota en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que debemos de olvidar lo positivo. No solamente lo negativo, sino también olvidar lo positivo. Nos aferramos a vivir de victorias pasadas. Debemos buscar nuevas victorias. Cuando vivimos de lo pasado o de lo bueno que fue nuestro pasado, eso nos estanca y no avanzamos. Nos hace ver que tan bien lo hicimos en el pasado, pero quién sabe si vamos a hacerlo bien ahorita o cómo nos va a ir en este nuevo año. Debemos tener siempre presente lo que dice Lamentaciones 3:22, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nunca debemos estancarnos pensando en cuán bien le servimos a Dios en este año o en cuántas cosas hicimos bien por Él en este año. Hay personas que dicen, mire, si usted supiera cuántas cosas hice para Dios hace unos años atrás. No se trata de cuánto hizo para Dios atrás. Se trata de cuánto va a ser para Dios hoy. Hoy. ¿Cuántas cosas mejor usted hará para Dios en este nuevo año? ¿Cuánta bendición usted va a traer para aquellos que están a su alrededor? ¿Cuántas personas vamos a bendecir con nuestras vidas? Porque el hoy es un regalo. Mire, los que tenemos niños sabemos que las caricaturas nos dan muchas buenas lecciones. Y si usted es fan de Kung Fu Panda, ¿cuántos son fan de Kung Fu Panda aquí? ¿Se recuerda esta tortuguita, a la tortuga que es ahí, el maestro Uwe, el maestro más sabio, ¿verdad? Mire, esa tortuga, ese hombre porque fue un hombre que le dio la voz, ¿verdad? Esa tortuga dijo una frase, que en la casa somos Kung Fu Panda fans. Y él decía, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Ahora, no debemos vivir de los recuerdos, debemos vivir del hoy. Debemos ser vencedores hoy. Dios quiere darnos la victoria
hoy, porque el hoy es un presente. Tenemos que luchar y confiar en Dios hoy, porque el hoy es un presente. Necesitamos de la gracia de Dios hoy, porque el Dios es el que nos da el regalo del hoy, y mañana y cada día, para que lograr y alcanzar nuestras metas. Alguien dijo que nosotros muchas veces dejamos que lo que queda atrás nos distraiga, ya sea que fueran cosas buenas o cosas malas. El ver lo que está pasando o lo que ya ha pasado muy a menudo nos mantiene fuera de lo que Dios tiene para nosotros hoy, porque el hoy es un regalo. Así que debemos evitar confiar en lo bueno que hicimos o en lo malo que hicimos, en los logros obtenidos del pasado. Debemos evitar estancarnos en los mismos pecados y fracasos en los cuales incurrimos este año. El doctor MacArthur, déjeme citarlo nuevamente, afirmó: distraerse con el pasado debilita todos nuestros esfuerzos en el presente. Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. Ahora, permítame dar un tercer consejo a la luz de la palabra de Dios para llegar a la meta. El apóstol Pablo, en tercer lugar, en el versículo 14 dice: debemos extendernos hacia adelante. Nota el versículo 13 en su segunda parte. Bueno, déjenme leerlo todo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora nota la última parte: extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Mire, la idea de este verbo extenderse, si usted le quiere hacer un círculo allá en su Biblia, extenderse, versículo 13 en la última parte, y extendiéndome hacia lo que está por delante. La idea de este verbo tiene que ver con estirar un músculo hasta su límite. Su lenguaje es gráfico. Esto no tiene nada que ver con un falso positivismo, como las frases que inundan el internet en nuestros días. Esto tiene que ver con esfuerzo. No sé si alguna vez ha visto una competencia de atletismo. Cuando estos hombres ya van casi llegando a la meta, ellos estiran la cabeza para poder, porque la fotografía es la que va a mandar. La fotografía es la que va a determinar. Ellos tienen cámaras de milisegundos a los lados de cada meta, y cada vez que pasa la meta se toma una foto, y ahí es donde determinan quién fue el ganador. Eso es lo que significa extendiéndome, extenderse para llegar hacia la meta. Lo curioso es que usted no puede pasar las manos, porque eso sería una ventaja. Usted tiene que pasar su cuerpo entero. Por eso es que estos hombres estiran la cabeza cada vez que van a llegar a la meta. Eso significa extenderse. Alguien dijo que la palabra que se usa aquí es muy gráfica y muestra un corredor que se estira hacia la cinta. Lo describe con ojos que no se concentran nada más en la meta. Describe a la persona que va con todo hacia el final, esforzándome, dice el apóstol Pablo, hacia adelante, con manos, pies, dejándolo todo y dándolo todo mejor de mí cada día, como quien corre en una carrera. Ahora mire, el cristiano siempre tiene problemas con el contraste entre lo que es y lo que desea ser. Esto nos habla de mirar hacia el futuro. Extendiéndome tiene que ver con poner mis ojos hacia donde yo quiero llegar. Nos habla de extendernos, no en cosas vanas, no en cosas que perecen. Como seres humanos tenemos tendencia a inclinarnos hacia eso. Pero, ¿qué es lo que vamos a lograr? Dice el apóstol Pablo. Bueno, en primer lugar, Pablo dice que usted y yo debemos de extendernos hacia la meta. Y le recuerdo que la meta es Cristo. Para los cristianos, la meta principal de su vida es nuestra semejanza con Cristo, aquí en la tierra. Luchar porque mi vida sea un reflejo de mi Señor y Salvador. Pensar como Él lo hizo, actuar como Él lo hizo. Así que la pregunta que debemos hacernos ahorita, a pocas horas de terminar el año, es: ¿qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto mi vida refleja la imagen de Él? En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, escuche bien esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta debe de ser parecernos más a Jesús cada día. ¿Difícil? Sí, porque requiere esfuerzo. ¿Imposible? No,
porque contamos con la ayuda de Dios, su fortaleza, tenemos su palabra. Dios quiere que seamos más como su Hijo y de esta manera hacer su voluntad. Pablo ponía todo su esfuerzo. Él dice: yo me extiendo hacia la meta, todo su empeño para llegar a la meta, y su meta era Cristo, el parecerse a Él más y más. Si hay un propósito que debemos establecer hoy para iniciar este nuevo año, hermanos, el propósito es parecernos más a Jesús. De ahí que nuestros primeros 5 propósitos que nos hacemos cada año son propósitos de mí hacia Dios. Ser más como Él, esa debe ser nuestra meta suprema. Nota en segundo lugar, Pablo se extendía también hacia el premio, dice él. El premio. Y el premio es nuestra semejanza con Cristo en el cielo. Ese es el premio. Así que cuando estemos allá, dice él, seremos completamente como Él. ¿Por qué preocuparnos por lo que vivimos aquí en la tierra? Nuestra ciudadanía está en los cielos, y eso es lo que debe interesarnos más que cualquier otra cosa: las cosas de arriba. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora vea, buscar las cosas de arriba significa poner las prioridades celestiales en práctica todos los días. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes de lo que está aquí en la tierra. Pablo ponía todo su esfuerzo cada día por poner a Dios primero. El premio era la motivación principal para correr. La motivación es parte fundamental de la concentración y del esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra motivación disminuye? Recuérdese, usted tiene que estar motivado cada día para ser cristiano. Muy bien, ¿qué pasa cuando mi motivación disminuye? Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Tristemente, es que cuando la motivación disminuye, nos rendimos. Nos rendimos. Se ha comprobado que la primera semana de enero los gimnasios están llenos. Bastan 2 semanas después para que nadie vaya. ¿Qué pasó? No sé si usted sabía, pero cuando usted entra a un gimnasio, usted pone su tarjeta, porque es un contrato el que usted firma. No es como en nuestros países que usted pagaba mensual. No, es un contrato el que usted firma. Y cada mes, vaya usted o no vaya, ellos van a estar quitando el dinero de su tarjeta. ¿Qué pasó? Nuestra motivación decayó. Entonces, dietas, gimnasios, aprender un idioma, tocar un instrumento requiere esfuerzo. Mire, hace tiempo atrás teníamos clases de guitarra aquí en la iglesia. ¿Cuántos se recuerdan de esas clases de guitarra? ¿Sabe por qué la gente? Mira, el primer día tuve 20 alumnos. 20 alumnos bien peinaditos con su guitarra a un lado. Sí, 20 alumnos. Después de un mes, la cantidad se redujo como a 5 alumnos. ¿Cuál fue el problema? Ay, hermanos, que me duelen los dedos, me decían. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. La motivación cae, nuestro propósito cae. ¿Cuántos han intentado alguna vez aprender un idioma? Mira, una vez hablaba con un señor y le decía: mira, usted si ha tenido tanto tiempo de estar aquí en Estados Unidos, ¿por qué nunca aprendió a hablar inglés? ¿Sabe qué me dijo? Es que el loro viejo no aprende a hablar, me dice. Y cuando me reí, me salió con otro dicho y me dice: es que perro viejo no aprende nuevos trucos, me dice. Nos rendimos, nuestra motivación cae y por lo tanto cae nuestro objetivo. No aprendemos un idioma porque loro viejo no aprende a hablar. No aprendemos a tocar guitarra porque me duelen los dedos. No vamos a los gimnasios. No aprendemos a hacer nuevas cosas porque requiere esfuerzo. ¿Será posible que eso también pueda pasar en la vida cristiana? Y la respuesta es sí. Tristemente sí. Y por eso el apóstol Pablo dice: extiéndase, esfuércese hacia lo que está por delante. Pablo tenía en claro cuál era su motivación central. Un cristiano no necesita motivación externa, hermano. Usted solamente ve a la cruz y ve al hombre que está allí, y esa es toda su motivación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sus ojos estaban puestos en la meta, en donde estaba toda su concentración.
Y en la meta Pablo veía una cruz con un nombre pegado allí. Y eso era todo lo que él necesitaba. Ahora, nota en tercer lugar, Pablo dice: usted debe de extenderse hacia el supremo llamamiento. Y este supremo llamamiento, este es el tiempo en el que Dios nos llama a cada uno de nosotros para estar delante de su presencia. Este será el momento en el que usted y yo vamos a recibir el premio, la meta que usted alcanzó aquí en la tierra. Una lucha constante de parecerse más a nuestro Salvador. Si Dios le llamara, mire, le voy a hacer una pregunta. Si Dios le llamara a usted en este preciso momento para estar delante de su presencia, aquí está la pregunta: ¿estaría usted verdaderamente satisfecho con la vida cristiana que usted ha llevado? Y si su respuesta es no, no se preocupe. Estamos por iniciar un nuevo año con 365 días, 365 oportunidades para serle fiel a Dios. Hebreos 12:1 dice: nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, Pablo fue alguien que corrió y llegó a la meta con honores. Y él con toda propiedad pudo decir lo que 2 Timoteo 4:7 decía al inicio: he acabado la carrera. Con toda propiedad lo pudo decir. Se mantuvo en la carrera. Olvidó lo que estaba atrás en su vida. Se esforzó por llegar. Tuvo perseverancia. Tuvo esfuerzo. Y esas son palabras que describen su vida: la perseverancia y el esfuerzo. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Bueno, en primer lugar, se mantuvo en la carrera. Nunca se rindió. Nunca se rindió. En segundo lugar, él olvidó las cosas que estaban atrás, las buenas y las malas. Y en tercer lugar, él estiró todos sus músculos espirituales, porque él sabía que tenía un objetivo por delante. Nuestra meta es Cristo. Y si usted quiere iniciar este año, deje a un lado los rituales. Déjelos a un lado. Ponga su esperanza en Cristo y su confianza en Él únicamente. Perseverancia y esfuerzo es la clave. No rituales, perseverancia y esfuerzo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por el privilegio que nos das de escuchar en este momento. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por la oportunidad que nos das de terminar este año aquí en tu casa, Señor. Gracias porque eres tú quien ha puesto este mensaje para que todos los que estemos aquí reunidos podamos escucharlo, y no solamente eso, Dios, podamos confiar en ti. Podamos proponernos este año a extender nuestros músculos. Podamos proponernos este año, Señor, a cumplir nuestras metas, cumplir nuestros objetivos. Que nuestra esperanza esté en ti, mi Dios, solamente en ti. Señor, te pedimos por este mensaje, mi Dios, que puedas bendecirlo, que puedas bendecir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que pueda quedarse ahí. Y cada vez que pensemos en rendirnos, en tirar la toalla, en renunciar a la carrera, recordemos que al final en la meta hay una cruz. Y esa cruz nos recuerda que nuestra meta principal en la vida no es ser rico, no es ser millonario. Nuestra meta principal en la vida es Jesús. Ayúdanos a mantenernos en la carrera, Señor, por muy dura que ésta sea. Ayúdanos a olvidar lo que está atrás. Ayúdanos a dejar todo lo que está atrás, que se quede donde está, atrás. Y en tercer lugar, Señor, ayúdanos a extendernos todos nuestros músculos, que se esfuercen por alcanzar la meta que eres tú. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, te pido que este mensaje pueda ser de bendición para él, que pueda depositar su confianza en ti y que pueda iniciar este año creyendo en ti por fe, confesándolo con sus labios. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice el resto del programa y ayúdanos a con gozo venir a tu casa a celebrar que tú vives y reinas.
y a dedicar no solamente el inicio del año, sino todos los días de nuestra vida, Señor, que puedan ser dedicados a ti. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.